El agua está completamente quieta, tan quieta que parece sólida. Un capibara de 60 kilos se acerca a la orilla, baja la cabeza y empieza a beber. A 30 centímetros de su hocico hay 2 ojos mirándolo. Han estado ahí 20 minutos. No se han movido ni 1 milímetro. Lo que pasa después dura menos de 2 segundos. Y aquí está lo que casi nadie entiende. La anaconda que acaba de atrapar a ese capibara no tiene veneno, no tiene garras, no puede masticar y no puede correr. En tierra firme, un perro mediano le ganaría una carrera. Su mordida no mata, sirve solo para agarrar. ¿Alguna vez has visto una serpiente de verdad, fuera de una pantalla? Cuéntame en los comentarios si te dio miedo o curiosidad, porque hoy vas a entender que todo lo que te contaron de este animal está mal. Hoy vas a descubrir cómo mata realmente la anaconda verde y no es asfixiando a su presa como dicen todos los documentales. ¿Por qué las hembras son 5 veces más grandes que los machos? ¿Qué ocurre cuando 13 machos encuentran a la misma hembra? ¿Y por qué la serpiente más pesada del planeta pierde peleas contra un caimán más pequeño que ella? Quédate hasta el final, porque en 2024 los científicos descubrieron algo sobre esta serpiente que llevaba 10 millones de años escondido a la vista de todos. Empecemos por lo básico, porque es donde están casi todas las mentiras. La anaconda verde, Eunectes murinus, vive en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, en los llanos de Venezuela y en los humedales del Pantanal. En portugués la llaman sucurí, y no es la serpiente más larga del mundo. Ese título es de la pitón reticulada, que puede superar los 7 metros. La anaconda es otra cosa. Es la más pesada. Una hembra adulta bien alimentada mide entre 4 y 5 metros, y las de 5 metros ya son animales excepcionales. Pesan entre 60 y 100 kilos, y hay registros fiables que pasan de los 100. Su cuerpo puede tener el grosor de un muslo humano. No es una serpiente larga y elegante, es un músculo enorme con forma de tubo. ¿Y los ejemplares de 10, 12, 20 metros de los que habla Internet? No existen. Nunca se ha medido científicamente una anaconda de más de 7 metros, y ese registro está discutido. A principios del siglo XX, la Sociedad Zoológica de Nueva York ofreció una recompensa de $1000, una fortuna entonces, a quien trajera una piel de más de 9 metros. La recompensa subió con los años. Nadie la cobró nunca, ni una sola vez en más de un siglo. Y esto no es un detalle menor. La razón por la que las anacondas no llegan a 20 metros es física pura. Una serpiente que pesara 1 tonelada no podría mover su propio cuerpo, ni bombear sangre hasta su cabeza, ni digerir lo suficiente para mantenerse viva. El tamaño de este animal no lo decide su hambre, lo decide su corazón. Y ahora lo importante. La anaconda no tiene una sola gota de veneno. No tiene colmillos huecos, no tiene glándulas venenosas, no tiene nada de eso. Tiene unos 100 dientes pequeños, curvados hacia atrás como anzuelos. Esos dientes no sirven para matar ni para cortar. Sirven para una sola cosa: agarrar y no soltar. Todo lo demás lo hace el cuerpo. Mira la cabeza de una anaconda de frente y verás algo curioso. Los ojos y las fosas nasales están arriba, en la parte superior del cráneo, no a los lados. Eso no es casualidad. Es la misma solución que encontraron los cocodrilos y los hipopótamos. El animal puede tener el 99% del cuerpo bajo el agua, invisible, mientras sigue viendo y respirando con normalidad. Lo que ese capibara veía en la orilla no era una serpiente, eran 2 puntos oscuros en el agua turbia, indistinguibles de 2 burbujas o 2 hojas. Y el agua le da algo más. Una anaconda de 80 kilos en tierra firme es un animal torpe. Se arrastra a unos 5 kilómetros por hora, se cansa rápido, y su propio peso la aplasta contra el suelo. Pero en el agua ese peso desaparece, flota, se vuelve rápida, silenciosa y capaz de girar todo su cuerpo en un instante. Por eso la anaconda casi nunca se aleja del agua. No es que le guste nadar, es que el agua es donde su cuerpo funciona. Fuera de ella es una presa lenta, dentro de ella es la dueña del sitio. Puede permanecer sumergida cerca de 10 minutos sin subir a respirar, y cuando lo hace, saca solo las fosas nasales, sin generar una sola onda. Su piel, además, es una obra de camuflaje. Verde oliva con manchas negras redondeadas y 2 franjas naranjas en los lados de la cabeza. Sobre el fondo de un río amazónico, agua marrón, hojas podridas, sombras de vegetación, ese patrón desaparece por completo. No la ves, aunque estés mirando directamente hacia ella, no la ves.
Y hay un detalle que cambia cómo entiende su cara. Esa lengua que entra y sale sin parar no está probando el aire por gusto. Está recogiendo partículas químicas y llevándolas a un órgano en el paladar, el órgano de Jacobson. La anaconda no huele con la nariz como nosotros, huele con la lengua. Y como la lengua está bifurcada, recibe información de 2 puntos a la vez, lo que le permite saber no solo que hay una presa cerca, sino hacia qué lado está. Es un animal que saborea direcciones. El Amazonas no es un río, es un sistema con más de 1000 afluentes, y cada año sube y baja varios metros, inundando la selva y creando un mundo temporal donde el agua y la tierra se confunden. En la estación de lluvias, la anaconda tiene un territorio inmenso. Puede moverse por dentro del bosque inundado, cazar entre los troncos, desaparecer. Cuando el agua se retira, ese mundo se encoge. Los peces quedan atrapados en charcas, los mamíferos tienen que acercarse a beber a lugares concretos, y las anacondas se concentran en los pocos sitios donde queda agua. La sequía no es un problema para ella, es una oportunidad, porque cuando el agua se reduce, la comida no tiene más opción que venir a ella. Volvamos a la orilla. La anaconda ha elegido su lugar con cuidado. Un paso donde los animales bajan a beber, con vegetación al lado y agua profunda a su espalda. Y ahora está haciendo lo que mejor sabe hacer, algo que casi ningún depredador soporta. Nada. Puede esperar horas, días, sin comer durante semanas si hace falta. Su metabolismo es tan lento que una anaconda adulta puede pasar meses entre una comida y la siguiente. Ese es su verdadero superpoder. No la velocidad, no la fuerza, la paciencia. El capibara baja la cabeza. Y aquí es donde el animal lento se convierte en otra cosa. El ataque de una anaconda es explosivo. Lanza la cabeza y el cuello hacia adelante desde la posición enrollada y el agua estalla. En ese primer instante no busca matar, busca morder. Sus 100 dientes curvados se hunden en el hocico o el cuello de la presa, y a partir de ahí es imposible sacarlos, porque están diseñados para clavarse más cuanto más tire la víctima. Y mientras la mordida ancla, el cuerpo ya está haciendo su trabajo. En menos de un segundo la anaconda pasa una vuelta de su cuerpo alrededor del pecho del capibara, luego otra, y entonces arrastra a su presa hacia el agua. Esto es lo más importante de toda la estrategia, y casi nadie lo menciona. La anaconda no lucha en tierra, donde su presa tiene patas y ella no. Lucha en el agua, donde su presa no puede correr, no puede apoyarse en nada y no puede respirar si le hunden la cabeza. Cambia el campo de batalla en el primer segundo del combate. Un capibara en la orilla tiene posibilidades. Un capibara a 1,5 metros de la orilla, con 2 vueltas de músculo en el pecho, no tiene ninguna. Y ahora la parte que todos los documentales cuentan mal, incluyendo los buenos. Durante décadas se dijo que las serpientes constrictoras matan por asfixia, que aprietan el pecho de la presa hasta que no puede respirar y que la víctima muere ahogada lentamente, en varios minutos de agonía. Eso es falso. En 2015, un equipo de la Universidad de Boston, liderado por el biólogo Scott Bobak, midió por primera vez lo que ocurre dentro del cuerpo de una presa mientras una constrictora la aprieta, y lo que encontraron cambió por completo la explicación. La presión no mata por falta de aire, mata por falta de circulación. Cuando la serpiente aprieta, la presión que ejerce sobre el cuerpo de la presa supera la presión de su propia sangre. El corazón simplemente no puede bombear contra eso. La sangre deja de llegar al cerebro. La presión arterial se desploma, la venosa se dispara y el animal pierde la conciencia en cuestión de segundos. Segundos, no minutos. Los investigadores midieron algo aún más revelador. La presa sufre un paro circulatorio y su corazón deja de latir antes de que le falte el oxígeno en los pulmones. Y también descubrieron que la serpiente ajusta la presión al latido de la víctima, siente el corazón a través de su propio cuerpo y aprieta más cuando lo nota y afloja cuando ese latido se detiene. Piensa un momento en lo que eso significa. La anaconda no está apretando a ciegas hasta que algo deja de moverse. Está escuchando un corazón con toda la superficie de su cuerpo y suelta exactamente cuando ese corazón se para. Es más eficiente de lo que creíamos y también más rápido. Y desde el punto de vista del animal es fundamental. Cada segundo extra de forcejeo es un segundo en que un cuerno, una pezuña o un diente pueden herirla de gravedad. Una anaconda herida en la selva no va al veterinario. Una anaconda herida se muere. Por eso no hay agonía larga. Hay 2 segundos de explosión, unos segundos de presión perfecta y luego silencio. El agua vuelve a quedarse quieta.
Y ahora empieza el problema de verdad, porque la anaconda ha matado a un animal de 60 kilos y no tiene manos para trocearlo ni muelas para mastigarlo. Tiene que tragárselo entero. Aquí hay otro mito que hay que romper. Las serpientes no se dislocan la mandíbula. Eso se repite en todas partes y es incorrecto. Lo que tienen es una mandíbula inferior dividida en dos mitades que no están fusionadas en el centro, unidas por un ligamento elástico. Cada mitad se mueve de forma independiente. La serpiente no se rompe nada. Literalmente camina con la boca, adelantando un lado y luego el otro, y arrastrando la presa hacia adentro milímetro a milímetro. Empieza siempre por la cabeza, porque así el pelo, las patas y las orejas se doblan hacia atrás en el sentido correcto. Tragar un capibara puede llevarle entre 20 minutos y 1 hora. Y luego llega la parte más vulnerable de su vida. Con una presa de ese tamaño dentro, la anaconda queda deformada, pesada y casi incapaz de moverse. Su cuerpo entra en un estado extraordinario. El corazón le crece, los intestinos se agrandan, el metabolismo se multiplica varias veces para poder digerir hueso, pelo y pezuñas. Ese proceso puede durar semanas. Durante todo ese tiempo, la serpiente más pesada del mundo es un animal indefenso, escondido bajo el agua o entre la vegetación. Y si algo la molesta lo suficiente, hará lo único que puede hacer para escapar: vomitar la presa completa y huir sin nada. Semanas de comida perdidas en un minuto. Por eso una anaconda que está digiriendo no busca pelea con nadie, y por eso casi nunca vas a ver una. Pero la anaconda no siempre gana. Y esto es importante, porque en internet la han convertido en un monstruo invencible que se come cualquier cosa. La realidad es más interesante. Su menú habitual es más modesto de lo que imaginas. Peces, tortugas, aves acuáticas, roedores, tapires jóvenes, ciervos pequeños, capibaras, comida que se puede tragar sin riesgo. El caimán es otra historia. Una anaconda grande puede matar y comerse un caimán. Hay casos documentados y fotografiados, pero cada uno de esos combates es una apuesta que puede salirle carísima. Piénsalo desde el punto de vista del cuerpo. La anaconda tiene que morder y sujetar la parte delantera de un animal cuya arma es precisamente esa: una mandíbula con decenas de dientes y una fuerza de cierre brutal. Y el caimán, además, hace algo que ningún capibara puede hacer: gira, rueda sobre su propio eje con una violencia enorme, la misma maniobra que usa para desmembrar a sus presas. Una anaconda enrollada alrededor de un caimán que rueda puede acabar con heridas profundas, costillas rotas o la piel desgarrada, y hay casos en los que el resultado es todavía peor para ella: el caimán se la come. No es una excepción rara. En los llanos y en el pantanal, los caimanes son depredadores habituales de anacondas jóvenes y medianas. La misma especie que aparece en las fotos como víctima es la mayoría de los días una amenaza. Y hay otro detalle brutal: las anacondas se comen entre ellas. El canibalismo está documentado, y casi siempre en la misma dirección. Una hembra grande se come a otra serpiente más pequeña, a veces un macho. En este ecosistema no hay una cadena limpia con un rey arriba. Hay un empate constante donde el papel de cazador y el de comida cambian según el día, el tamaño y la suerte. Y ya que estamos rompiendo mitos, rompamos también el del menú. Si le preguntas a cualquiera qué come una anaconda, te dirá lo mismo: capibaras, caimanes y ciervos, presas espectaculares. Y es verdad que las come, algunas veces al año. Su dieta real, la de todos los días, es mucho más aburrida y mucho más inteligente. Peces, muchos peces, tortugas, aves acuáticas que se acercan demasiado a la orilla, roedores medianos, iguanas, ranas grandes cuando es joven. La razón es puro cálculo de riesgo. Cada presa grande es una apuesta. Pueden partirle una costilla de una coz, pueden dejarla inmóvil digiriendo durante 3 semanas, pueden obligarla a vomitar todo si aparece un jaguar. Un pez de 2 kilos no tiene ninguno de esos riesgos, y 5 peces de 2 kilos alimentan igual que un capibara pequeño. Los estudios de campo en los llanos de Venezuela, donde el biólogo Jesús Rivas lleva décadas capturando, midiendo y soltando anacondas, muestran justo eso. Las presas enormes son la excepción, no la regla. La imagen del monstruo tragando ciervos es real, pero es una foto de un día raro, no de una vida. Y su forma de comer cambia con la estación. En la época de lluvias, cuando el agua sube y los peces se dispersan por la selva inundada, la anaconda caza más y come piezas pequeñas. En la sequía, cuando los animales se concentran en las pocas charcas que quedan, es cuando espera en las orillas a las presas grandes. No es un animal glotón, es un animal que administra energía. Come poco, gasta poquísimo y guarda las apuestas arriesgadas para cuando el ecosistema se las pone fáciles.
Y ahora una de las cosas más extraordinarias de esta especie, y una de las menos conocidas. En la anaconda verde, las hembras no son un poco más grandes que los machos, son enormemente más grandes. Una hembra adulta puede pesar 4 o 5 veces más que un macho adulto de la misma edad. En algunos casos documentados, la diferencia es todavía mayor. Es una de las diferencias de tamaño entre sexos más extremas que existen entre todos los vertebrados terrestres. Y tiene una lógica clarísima. La hembra no pone huevos y se va. La hembra lleva las crías dentro de su cuerpo durante meses y da a luz vivas. Cuanto más grande sea, más crías puede llevar, y más posibilidades tienen esas crías de nacer con un tamaño decente. En este animal, el cuerpo grande es una decisión reproductiva. Y eso produce una escena que parece de ciencia ficción. Cuando una hembra está receptiva, libera feromonas en el agua y en el aire. Los machos la detectan y llegan desde distancias enormes. No llega uno, llegan varios. Y a veces llegan muchos. Los biólogos lo llaman bola de apareamiento. Una masa de serpientes enroscadas donde una sola hembra queda envuelta por machos que se enredan alrededor de su cuerpo, empujándose unos a otros. Se han documentado grupos de hasta 12 o 13 machos alrededor de la misma hembra. Y aquí está lo más increíble. Esa bola puede durar semanas. Semanas de serpientes entrelazadas en el fango, sin comer, empujando. No hay peleas a mordiscos, no hay heridas. Es una competición de resistencia y de fuerza muscular. El macho que consigue mantener la posición correcta el tiempo suficiente es el que se reproduce. Los demás se quedan sin nada tras semanas de esfuerzo. Y cuando todo acaba, ocurre a veces algo aún más duro. La hembra ha pasado semanas sin comer, está agotada y necesita energía para desarrollar a sus crías. Y tiene alrededor varios machos exhaustos, mucho más pequeños que ella, incapaces de defenderse. Se han documentado casos en los que la hembra se come a uno de sus pretendientes. No es crueldad, es aritmética. Un macho de 15 kilos es exactamente la cantidad de energía que necesita para que nazcan más crías vivas. Pasan entre 6 y 7 meses. La hembra no construye nido, no incuba nada, no busca un lugar seguro. Un día, en el agua o en el barro, da a luz. Y no salen huevos, salen crías vivas, completamente formadas, entre 20 y 40 en un parto, cada una de unos 60 a 80 centímetros. Y desde el primer segundo están solas. La madre no las protege, no las alimenta, no las reconoce. No hay ni un minuto de cuidado parental. En algunos casos, si una cría se cruza en su camino más adelante, la madre se la come sin distinguirla de cualquier otra presa. Piensa en el mundo al que acaban de llegar. Una serpiente de 70 centímetros en un humedal amazónico es comida para casi todo. Garzas, cigüeñas, caimanes jóvenes, tortugas grandes, aves rapaces, peces grandes, mamíferos, otras anacondas. Es un cordón de carne indefenso en el sitio con más depredadores por metro cuadrado del continente. La mayoría no llega a su primer año. Se estima que solo una pequeña parte de cada camada consigue crecer lo suficiente para dejar de ser presa fácil. Y sin embargo, esas crías nacen sabiendo todo lo que necesitan. Nadie les enseña a acechar, nadie les enseña a morder, nadie les enseña cuántas vueltas dar ni cuándo apretar. Desde el primer día cazan renacuajos, peces pequeños y ranas con la misma exacta técnica que usará su madre con un capibara de 60 kilos. Toda la estrategia que has visto hoy viene de fábrica. Y las que sobreviven crecen rápido. Cada muda es un poco más de tamaño, cada tamaño nuevo abre un menú nuevo y cada presa mayor acelera el crecimiento. Al cabo de unos años, una de esas crías que casi todo el mundo podía comerse se ha convertido en el animal que ya nadie quiere tocar. Hay un momento en la vida de una anaconda que la deja tan indefensa como el día en que nació, y le pasa varias veces al año. Las serpientes no tienen piel elástica como la nuestra, tienen escamas unidas a una capa exterior que no crece. Para hacerse más grandes tienen que quitársela, entera, de una pieza, como quien se quita un calcetín del revés. Y el proceso empieza días antes de que se vea nada. Bajo la piel vieja se forma una capa nueva, y entre las dos un líquido que las separa. Ese líquido pasa también por delante de los ojos, porque las serpientes no tienen párpados, sino una escama transparente que los cubre. Y durante unos días la anaconda ve borroso, casi como a través de un cristal empañado. Una depredadora de emboscada que depende de detectar el momento exacto en que un animal baja la cabeza a beber y que de pronto no ve bien. Durante esos días no caza, se esconde, no se mueve y espera. Cuando la piel está lista, frota el hocico contra una rama o una piedra hasta romper el borde, y luego se arrastra hacia adelante saliendo de sí misma.
Lo que queda atrás es un molde perfecto y transparente de todo su cuerpo. Cada escama, cada mancha, incluso las 2 tapas de los ojos. Los ejemplares jóvenes cambian la piel cada mes o mes y medio porque crecen deprisa, los adultos unas pocas veces al año. Y esa piel abandonada es una de las mejores pistas que tienen los biólogos. Encontrar una muda de 4 metros en la orilla significa que ahí vive un animal que casi nunca vas a ver y te dice su tamaño exacto sin necesidad de tocarlo. Una anaconda adulta de 5 metros no tiene casi enemigos. Casi. El jaguar es el único depredador que caza anacondas adultas de forma habitual, y la razón está en su mordida. El jaguar no mata como los otros grandes felinos. Los leones y los tigres asfixian por la garganta. El jaguar muerde el cráneo. Tiene la mordida más potente en relación a su tamaño de todos los grandes felinos, y la usa para atravesar hueso. Perfora el cráneo o las vértebras del cuello de su presa. Contra una serpiente, eso es exactamente el arma correcta, porque el problema de pelear con una anaconda no es su mordida, es su cuerpo. Cualquier animal que se enrede con ella en el agua está perdido, pero un jaguar que muerde la cabeza en el primer intento no le da tiempo a enrollarse. Y hay algo más que hace del jaguar un rival tan peligroso para ella. Le encanta el agua. Nada perfectamente, caza en los ríos, pesca y no le importa entrar hasta el pecho en un humedal. Le quita a la anaconda su única ventaja, el terreno. El resultado es uno de los combates más equilibrados del continente. Si la anaconda consigue enrollarse, el jaguar puede morir. Si el jaguar acierta la mordida, la anaconda muere en segundos. No hay favorito claro. Hay 2 animales apostando todo en el primer movimiento. Pero el depredador que de verdad está reduciendo sus números no tiene garras. Durante décadas, la piel de anaconda se vendió para bolsos, botas y cinturones. A eso se le suma la destrucción de los humedales, la ganadería que seca las llanuras, los incendios del pantanal y la contaminación de los ríos con mercurio de la minería del oro. Y hay algo aún más simple y más difícil de arreglar: el miedo. Miles de anacondas mueren cada año por una razón única. Alguien las vio y decidió matarlas por si acaso. Y aquí tenemos que hablar del elefante en la habitación, o más bien, de la película. ¿Se come a una anaconda una persona? La respuesta honesta es prácticamente nunca, y no hay ni un solo caso científicamente verificado de una anaconda verde que haya matado y devorado a un ser humano adulto. Los números explican por qué. Una anaconda grande puede tragar presas de 30 o 40 kilos con relativa comodidad. Un ser humano adulto pesa más, pero el problema real no es el peso, son los hombros. Una serpiente traga cilindros, un humano no es un cilindro. Los hombros y los brazos convierten el cuerpo en una forma que no entra. Sí existen mordeduras y sí existen ataques defensivos. Si pisas una anaconda o intentas agarrarla, te va a morder. Y una mordida de 100 dientes curvados hace mucho daño y se infecta con facilidad. Los pescadores del Amazonas y del Pantanal las encuentran con regularidad y salen con cicatrices, no dentro de una serpiente. Pero la imagen del monstruo que persigue barcas y se come exploradores es una invención de Hollywood y le ha hecho un daño enorme a este animal. Porque un animal que da miedo se mata, un animal que se entiende se respeta. Y por si te lo estás preguntando, no, tampoco pueden aplastarte los huesos ni convertirte en papilla. La presión que ejerce está calculada para parar un corazón, no para romper un esqueleto. Y ahora, la parte que casi nadie sabe todavía y que demuestra hasta qué punto esta serpiente sigue siendo un misterio. En febrero de 2024, un equipo internacional de biólogos publicó un estudio sobre las anacondas verdes del norte de Sudamérica. Habían recogido muestras genéticas en varios países durante casi 20 años. Y encontraron algo que nadie esperaba. Las anacondas verdes del norte, las de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y las Guayanas, no son la misma especie que las del sur, las del Amazonas brasileño y el Pantanal. Son 2 especies distintas, y no se separaron hace poco. Llevan unos 10 millones de años evolucionando por caminos diferentes. 10 millones de años. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, la diferencia genética entre esas 2 anacondas es mucho mayor que la que hay entre nosotros y los chimpancés. A la del norte le pusieron nombre nuevo, Eunectes acallima, la anaconda verde del norte. Acallima significa gran serpiente, en lengua indígena de la región. Y aquí está lo que más impresiona. No hablamos de un insecto diminuto escondido en el dosel del bosque. Hablamos del animal más pesado y una de las serpientes más famosas del planeta. Un animal que aparece en películas, en libros de texto y en miles de documentales. Y hasta 2024 estábamos mezclando 2 especies distintas sin darnos cuenta. Esto tiene una consecuencia práctica muy importante. Cuando 2 poblaciones resultan ser 2 especies,
todos los cálculos de conservación cambian. Cada una tiene la mitad del área de distribución que creíamos, la mitad de individuos y sus propias amenazas locales. Una especie que parecía abundante puede resultar vulnerable en cuanto la mides bien. Y nos deja una pregunta incómoda. Si acabamos de descubrir esto sobre la anaconda, ¿qué es lo que no sabemos de todo lo demás que vive ahí? Y hay una última capa en esta historia que no es biológica, sino humana. Mucho antes de que existieran los documentales, los pueblos del Amazonas y del Orinoco ya tenían a esta serpiente en el centro de sus relatos. En la tradición de la Amazonía brasileña aparece la boiyuna, la gran serpiente negra de los ríos, un ser enorme que se mueve bajo el agua y que a veces se confunde con la propia corriente. En los relatos del noroeste amazónico, la serpiente que recorre el río es la que trajo la vida y las primeras comunidades a lo largo de sus orillas. Y ese nombre nuevo que le pusieron los científicos en 2024, Akajima, viene precisamente de ahí. Es la palabra que usan los pueblos de la región para decir gran serpiente. Fíjate en la diferencia. Nosotros la convertimos en la villana de una película de terror. Las culturas que llevan milenios viviendo a su lado la convirtieron en la dueña del río, algo poderoso, peligroso y respetable, pero no un monstruo al que hay que exterminar. Y esa diferencia tiene consecuencias muy reales. En las zonas donde la anaconda se ve como parte del río, sobrevive. En las zonas donde se ve como una amenaza, se mata a machetazos en cuanto asoma. Hoy sabemos además que hace un trabajo que nadie más hace igual. Controla las poblaciones de roedores y de peces en los humedales, y su presencia es uno de los mejores indicadores de que un río sigue sano. Donde desaparecen las anacondas, casi siempre es porque el agua ya está enferma. Cuidar a un animal que da miedo es difícil, pero un humedal sin su depredador principal deja de funcionar mucho antes de que se note a simple. Vista. Volvamos al principio, a esa orilla y a esos dos ojos inmóviles en el agua turbia. Ahora ya sabes lo que estabas viendo. No un monstruo, un animal sin veneno, sin garras, sin velocidad y sin la capacidad de masticar, que resuelve el problema de comer con 3 cosas. Esperar mejor que nadie, cambiar el combate al agua en el primer segundo y apretar exactamente hasta que un corazón se detiene. Una hembra que crece 5 veces más que un macho porque lleva la vida dentro. 30 crías que nacen sabiéndolo todo y de las que casi ninguna llega adulta. Una serpiente que puede comerse un caimán y ser comida por otro la semana siguiente. Y una especie tan poco entendida que en 2024 descubrimos que en realidad eran 2. La anaconda no es la villana de la selva, es el resultado de millones de años resolviendo un problema muy concreto con las herramientas que tenía. Y su historia dice algo sobre nosotros. Pasamos un siglo buscando ejemplares de 20 metros que no existían. Y mientras tanto, no vimos que teníamos 2 especies delante de los ojos. Nos inventamos un monstruo y nos perdimos el animal real. Al principio te pregunté si habías visto alguna vez una serpiente de verdad. Dime en los comentarios qué sentiste y si después de este vídeo la mirarías de otra forma. Si has llegado hasta aquí, ya no ves lo mismo cuando el agua se queda demasiado quieta. Suscríbete a La Verdad Animal, porque el próximo animal también te va a obligar a cambiar de opinión.